Ampliar tus horizontes mentales, desafiando tu vida espiritual, nos llevarán más allá de lo convencional. Acompáñame en cada episodio mientras exploramos juntos las profundidades de la mente, el alma y el espíritu, desentrañando los secretos de la transformación personal. Hola, soy Eduardo Ropart, psicólogo, teólogo e investigador del comportamiento humano, y esta es Percepción Diferente, dejando una huella en la humanidad. Bienvenidos. Porque la salud mental debe ser un hábito diario. El diálogo interno debemos llevarlo a lo coherente porque muchas veces es incoherente. ¿Pero de qué se trata el diálogo interno? El diálogo interno es el proceso cognitivo por medio del cual nosotros hablamos o tenemos conversaciones con nosotros mismos en nuestra mente, afectando el estado emocional y llevando a la persona a tomar decisiones. Entonces, mire el proceso tan importante en donde te puedes dar cuenta que el diálogo interno es una conversación en nuestra mente. La mente tiene conversaciones producto de informaciones y ese proceso cognitivo va a generar un estado emocional. Vamos desglosando conceptos. Los estados emocionales son producto de las emociones que responden a experiencias de la vida. La experiencia de la vida causa una emoción, cualquiera que sea. Y voy a colocar un ejemplo. Perdí un billete de $100, entonces yo tengo frustración, tengo enojo y puedo tener tristeza. Esa emoción debo gestionarla, debo tratarla, debo expresarla de la manera correcta para que se pueda o recuperar o asimilar la pérdida. Esa tristeza debe ser gestionada, de lo contrario, el diálogo interno de haber perdido y de sentir que estoy perdiendo va a generar ya no solamente una emoción, que es la respuesta a la experiencia, sino va a llevar a un estado de ánimo emocional. Todas las personas que no gestionan sus emociones o que no hacen regulación emocional van a llevar estos estados del ánimo a unas conversaciones o unos diálogos internos en la mente que van a producir muchas veces una toma de decisiones equivocada. Siempre estamos diciendo que el pensamiento claro da acciones precisas y los pensamientos claros son las conversaciones en el diálogo interno producto de situaciones, de informaciones que, como ya lo mencionamos, va a causar un estado de ánimo en la toma de decisiones. En esa toma de decisiones hay emociones, pero también hay algo de razón y hay personas que obviamente incluyen la fe. En la toma de decisiones, las emociones, la razón y la fe son fundamentales, pero ese diálogo interno muchas veces no es coherente. La emoción, la decisión, la razón y la fe. 4 aspectos importantes que vamos a puntualizar. Lo primero, la emoción es la manera como yo voy a llevar mi decisión a un estado, obviamente, en donde yo percibo que debe ser la decisión. Y la hago muchas veces con el ánimo, con el entusiasmo, con las ganas, con la alegría, con el amor, con la paz, que requiere una toma de decisiones. Pero hay algo que internamente debe producirse antes de lo que externamente debe decidirse. Y eso se llama razón. La razón, proceso de razonamiento, que es la capacidad de reconocer y analizar nuestro propio lenguaje interno, obviamente haciendo una reflexión, y la regulación emocional debe estar dirigida a los pensamientos que van a llevar a cabo las decisiones. La razón tiene un concepto cognitivo que, adicionalmente de la emoción que siento por la toma de la decisión, debe empezar a ser coherente ese diálogo. Razón y emoción, coherencia. Si voy a tomar la decisión, es decir, la comunicación externa, producto de una razón, es decir, de ese diálogo cognitivo en el cual yo tengo un argumento para tomar una decisión, debe ir acompañada con una emoción. La alegría, que me lleva al inicio de un plan, de un proyecto, de un negocio, de un estudio, de una relación. En ese inicio hay razones que llevan emociones. Y el siguiente espacio para el diálogo interno se trata de la fe. La fe debe unirse al diálogo interno emocional, producto obviamente de la decisión que quiero comunicar, de la razón o el argumento que quiero tener, y la razón que toma esa fe va a llevar consigo misma un diálogo interno coherente. ¿Cómo se logra esto? A través de pensamientos verbalizados. Por eso es tan importante estructurar los pensamientos para la fe. Dios entrega la palabra
y la palabra tiene un proceso muy claro de estructura que le permite a la persona tener una realidad, pero también una actualidad. Es decir, esa situación en la cual se encuentra puede transformarse en una verdad, la cual Dios dice. El pensamiento estructurado va a llevar no solamente razones, emociones, sino decisiones. En la decisión debe haber primero una determinación y la determinación está acompañada de razón, de fe y obviamente el combustible para eso es la emoción. Si tienes una decisión de fe y tienes una razón para argumentar esa fe, empieza un diálogo interno coherente. Pero ¿dónde está el problema? Que muchas veces en el diálogo interno, y ahí es donde necesitamos hábitos de salud mental, necesitamos tener claramente en ese diálogo interno una razón que tenga una emoción y sea coherente con la fe, la expresión de la fe. ¿Qué pasa frecuentemente? Que la razón le muestra que la fe no tiene la razón, sino que la razón se impone y la emoción se expone. Cuando yo pongo la razón, la emoción se va a exponer. Es decir, yo digo, esto tal vez no va a salir. La emoción valida que no va a salir y la fe queda en un segundo plano. En un diálogo interno incoherente, la fe es determinante para poder lograr un pensamiento estructurado claro y una determinación que no se vaya a cambiar. El objetivo de un diálogo interno es la coherencia, no simplemente la precisión en la decisión, porque tal vez nos podemos hasta equivocar, pero si hay una coherencia, rápidamente habrá una autorreflexión y un cambio y una corrección en caso de que se tome una decisión equivocada. Los efectos de este diálogo interno en las emociones son muchos, porque las emociones siempre van a llevar a dos expresiones, o a una euforia, que tal vez se puede llamar en un caso de advertencia o de peligro, ansiedad, o de alegría en el mejor de los casos, o una depresión en el caso de pérdida, de fracaso y de decepción. Entonces, esas dos emociones que terminan siendo estados emocionales y mentales son muy bien influenciados por el diálogo interno. Muchas personas eliminan trastornos de ansiedad y depresión con el manejo del diálogo interno coherente, en donde los pensamientos, estructurados por la razón, por la emoción y la fe, deben unirse en un concepto no único, sino equilibrado entre los tres para poder tomar decisiones claras con acciones precisas. Bien, generalmente le preguntan a uno en consulta cómo organiza la persona los pensamientos para que sean coherentes, porque tal vez las experiencias de la vida le envían emociones que la persona no puede tolerar. Y aquí es muy importante. La intolerancia emocional. La intolerancia emocional va a traer muchas veces autorreflexiones cognitivas, porque las personas se sienten mal y piensan mal y creen mal. Pero muchas veces se toma la fe como un elemento para salvar el campo emocional, equivocándose en un diálogo interno coherente, generando una presión desde lo espiritual a un problema de orden emocional. Mire el caso. Una persona que se presiona por dejar de consumir una sustancia. Entonces, esa persona que tiene una adicción dice, yo no voy a poder porque si lo dejo de hacer, mis emociones van a la depresión, al síndrome de abstención y necesito el consumo de la sustancia, para hablar de una persona que consume. Es un ejemplo. Entonces, la razón dice, no vas a alcanzar porque tú necesitas de esta sustancia para estar anestesiado emocionalmente. ¿El problema dónde está? En la ansiedad. Entonces recurres a la fe para que te resuelva el problema. Entonces, resolviendo el problema desde la fe, le pones una carga espiritual a una emoción no resuelta. ¿En qué termina esto? En un diálogo interno incoherente, en donde la persona dice, tal vez si no lo logro, ni siquiera Dios me puede ayudar en esto. Equivocando obviamente un procedimiento espiritual por una necesidad emocional. No nos equivoquemos en esto. Las necesidades emocionales no se resuelven con respuestas espirituales. Por supuesto que la vida espiritual tiene una influencia determinante en la vida emocional, pero
debe haber entre uno y otro un diálogo interno coherente. ¿En dónde va a estar? En la razón. La razón que hace procesos estructurados del pensamiento para un diálogo coherente emocionalmente, busca lo espiritual para envolver esos dos conceptos, tanto lo emocional como lo racional, y llevar a cabo una práctica, es decir, la toma de una decisión. La toma de una decisión de diálogo interno coherente tiene que ver con la precisión de la acción en cuanto a lo que se cree, aunque todo aquello que se cree no necesariamente tiene que estar muy vinculado a lo emocional. Lo emocional se vincula a la razón. La razón y la emoción son el combustible del logro de la fe. Un ejemplo bíblico, cuando Dios le habla a Abraham, Abraham razona sobre su condición y dice, voy a salir de este lugar, de mi parentela, de mi núcleo, de mi cultura, voy a desenraizarme porque necesito ir a creer de una manera diferente a cómo se cree en esta cultura. Para eso hace un proceso estructurado cognitivo, es decir, la emoción de ir a una tierra en donde seguramente hay una promesa, en donde hay una promesa de multiplicación de su descendencia, hace que él razone y obviamente se deje guiar por esa voz espiritual, que en este caso obviamente es Dios, y pueda cumplir un idioma interno coherente. De no ser así, no hubiera aguantado casi 100 años esperando una promesa, porque la estructura de la fe en el pensamiento requiere de un diálogo interno coherente. La salud mental debe ser un hábito diario y el diálogo interno coherente es determinante para la toma de decisiones con las razones llevadas por las emociones, y la fe que produce una precisión en la acción le va a dar un resultado en un día, en una semana y seguramente en un mes, y en la toma de decisiones de la vida con dos objetivos claros: estilos de vida y sentidos de vida.